Él está con nosotros y siempre estará, y damos gracias por el regalo de fe. Hoy es la resurrección de nuestro Señor y tenemos que decir otra vez, Cristo ha resucitado en verdad. La Pascua es una celebración con música, con alegría, y tenemos que empezar este servicio en particular con una canción. Cantamos. Resucitado, aleluya. Cristo hoy vive, aleluya. Pues de la tumba se levantó, la muerte misma él la venció. La muerte a él no lo pudo vencer. Gloria al Cordero que por la fe en él perdón tenemos, aleluya. Gloria cantemos, aleluya. 3 largos días el reposo, mas al tercero se levantó. El que da vida, muerte venció, la vida eterna alcanzó. La muerte a él no lo pudo vencer. Gloria al Cordero que por la fe en él perdón tenemos, aleluya. Gloria cantemos, aleluya. El ángel dijo, no temen ya, a Jesús buscan que aquí no está. Miren, la tumba vacía está, solo los lienzos yacen acá. La muerte a él no lo pudo vencer. Gloria al Cordero que por la fe perdón tenemos, aleluya. Gloria cantemos, aleluya. Vayan y digan que él ya no está. Resucitado él vive ya. Toda su obra él ya cumplió. Por el pecado él ya pagó. La muerte a él no lo pudo vencer. Gloria al Cordero que por la fe en él perdón tenemos, aleluya. Gloria cantemos, aleluya. Cristo hoy vive, nos libertó. Honor y gloria al que salvó. Reina triunfante nuestro Señor. Cantemos todos al Redentor. La muerte a él no lo pudo vencer. Gloria al Cordero que por la fe en él perdón tenemos, aleluya. Gloria cantemos, aleluya. Cristo ha resucitado en verdad. En verdad. Aleluya. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Jesús nos mandó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos
y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos librarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios, Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. Como un pastor llamado y ordenado, es mi privilegio de compartir el perdón que viene de Cristo, y por su autoridad te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios, que para lograr nuestra redención enviaste a tu unigénito Hijo Jesucristo a sufrir la muerte en la cruz y que mediante su gloriosa resurrección nos ha librado del poder del enemigo. Concede que nosotros muramos diariamente al pecado, de modo que vivamos para siempre con aquel que murió y resucitó por nosotros. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el Santo Evangelio para hoy viene de San Juan, capítulo 20, y empezamos con versículo 1, y dice así: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto,
Se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Alabanza sea Alabanza sea a ti, oh oh Cristo. Cristo. Cantamos. Cristo vive, goza y canta, oh corazón. Cristo vive, de pecados da perdón. Cristo vive, con poder resucitó. Cristo vive, de pecados nos libró. Cristo vive en infierno y muerte, por los suyos derrotó. Cristo vive, con poder resucitó. Hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado en verdad. ¿Verdad? Tenemos que tomar la oportunidad de compartir este mensaje excelente. Recordamos que hace unos días en Viernes Santos estábamos viendo el mensaje cuando nuestro Señor pagó por todos nuestros pecados y ahora celebramos el día cuando Él venció la muerte, el pecado y el diablo para nuestro bien. Cristo ha resucitado en verdad. Aleluya. Gracias. Cuando escuchamos a este mensaje del mañana, desde el punto de la vista terrenal, la primera Pascua parecía un día de confusión. Desde el punto de vista de Dios, todo procedió de acuerdo con el plan. Muchos comentaristas se han quejado de que es difícil, sino imposible armonizar los relatos evangélicos de la primera Pascua. Algunas personas vienen a conocer a un ángel. Otras personas aparecen y ven dos ángeles. Hay confusión en la tumba de Jesús. Pero entonces, ¿qué pasa cuando la gente se presenta para terminar de cuidar un cadáver y no está allí? Obviamente, confusión. Lo que parece confusión para la mente humana es en realidad el plan finamente afinado de Dios en el trabajo. Al mirar a través de la Biblia, vemos evidencia del momento perfecto de Dios una y otra vez. Como personas que viven en el siglo XXI, podemos mirar hacia atrás en los acontecimientos de la historia y ver a Dios trabajando en la historia del mundo. Podemos mirar hacia atrás en la historia y ver el patrón. La mayoría de las veces,
las personas que vivieron esa historia no tuvo la oportunidad de ver el panorama en total. Les pareció confusión. De hecho, era Dios en el trabajo. Y desde el punto de vista de las personas involucradas, la confusión de la Pascua comenzó la noche antes del Viernes Santo. Las personas que siguieron a Jesús no fueron capaces de lidiar con sus constantes predicciones de sufrimiento, muerte y resurrección. Estas personas creían que Jesús era su Salvador. También era su amigo y maestro. Simplemente no podían envolver sus mentes en torno a la idea de que su muerte era la misma manera en que Él los salvaría. Así que, cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús en el jardín de Getsemaní, no pudieron ver el plan. Les pareció confusión. De hecho, era el plan establecido de Dios. La aparición de la confusión se profundizó a medida que Jesús colgaba en la cruz. ¿Cómo pudo pasar esto? Se suponía que Jesús era el Mesías. ¿Cómo puede Jesús ser el Mesías mientras Él está colgando en una cruz? La verdad es que Jesús colgado en la cruz, lo que lo convierte en el Mesías. Colgado de la cruz, ganar perdón por los pecados del mundo. Eso es lo que el Mesías vino a hacer. Sus seguidores simplemente no lo entendían todavía. Luego estaba el momento de su muerte. Era relativamente tarde en el día, en el momento en que se puede obtener una audiencia con Pilato, con el fin de obtener permiso para sacar el cuerpo de la cruz. El sábado estaba casi sobre ellos. Cuando llegó el día de reposo, no podía haber trabajo, ni siquiera el trabajo de colocar un cuerpo en una tumba. Hubo la confusión de un entierro apresurado en una tumba cercana. Haz lo mejor que puedas antes de que se ponga el sol. Volveremos y completaremos el entierro cuando termine el día de reposo. Eso es lo que ellos pensaron. La aparente confusión del apresurado entierro garantizó que mucha gente iría y vendría de la tumba cuando terminará el sábado. Esta gente pensó que venían a terminar de preparar el cuerpo de su amigo para el entierro. En cambio, terminaron convirtiéndose en testigos de una tumba vacía. Al mirar hacia atrás en la historia de estos acontecimientos, podemos ver que la aparente confusión del entierro apresurado era en realidad el plan finamente afinado de Dios para proporcionar testigos de la tumba vacía. Los 4 relatos evangélicos nos dicen que María Magdalena fue una de las primeras en llegar a la tumba vacía. Algunos de los relatos nos dicen que María tenía amigos con ella. El Espíritu Santo inspiró a Juan a centrarse en la experiencia de María en la tumba vacía. Al seguir a María a través de esa primera Pascua, vemos reacciones muy naturales a un evento sobrenatural. María llegó a la tumba mientras la noche aún estaba oscura. Dado que este es un clima seco y la celebración de la Pascua siempre viene en una luna llena. María probablemente podría ver bastante bien cuando llegó a la tumba, incluso
en la oscuridad antes del amanecer. Lo que vio no fue lo que esperaba. La piedra no cubría la entrada a la tumba y no habría cuerpo en la tumba. ¿Alguien ha robado el cuerpo? Tal vez el dueño de la tumba, José de Arimatea, ya había decidido trasladar el cuerpo a un lugar mejor. ¿Quién lo sabía? Lo último que María esperaba era que Jesús hubiera resucitado de entre los muertos. Dado que María ni siquiera consideró la posibilidad de que Jesús estuviera vivo, hizo lo muy natural. Ella buscó ayuda. Encontró a Pedro y a Juan, el discípulo al que Jesús amaba. Y Pedro y Juan corrieron a la tumba. Juan estaba en mejor forma porque él era más joven, así que llegó primero a la tumba. Y Pedro llegó mientras Juan intentaba decidir si era una buena idea entrar en la tumba o no. Pedro, fiel a su naturaleza, fue directamente a la tumba. Juan siguió. Fue entonces cuando notaron algo que se sumó a la confusión. El cuerpo se había ido, pero la ropa de entierro todavía estaba allí. ¿Quién iba a sacar un cadáver de su ropa antes de moverlo? No tiene sentido. Desde el punto de vista terrenal, las cosas se vuelven cada vez más extrañas. Por supuesto, desde el punto de vista de Dios, las cosas están avanzando de acuerdo con el plan. La ropa está ahí sin el cuerpo, porque Jesús volvió a la vida y pasó a través de la ropa justo cuando pasaba por las paredes de la tumba. Ahora que Jesucristo ha resucitado, Él está en el estado de exaltación, un estado donde las barreras no significan nada para Él. Tiene perfecto sentido que su ropa esté bien doblada en la tumba. Simplemente pasó a través de ellos y los dejó atrás cuando se levantó. La ropa doblada era el evangelio al apóstol Juan. El Espíritu Santo lo utilizó para establecer la fe. Juan vio la ropa, recordó todas aquellas veces en que Jesús le dijo a él y a los demás discípulos que se levantaría el tercer día. Cosas en las que sea un clic en la mente de ellos. Y la confusión se fue. El evangelio de hoy dice, él vio y creyó. Aunque Pedro aún no creía del todo, tanto Pedro como Juan se dieron cuenta de que no había nada que pudieran hacer en la tumba vacía. Realmente no había nada que hacer excepto volver a casa con asombro. Aparentemente, María había regresado a la tumba con Pedro y Juan. Después de que se fueron, decidió echar un último vistazo al espacio vacío. Pero cuando miró, había ángeles. Al verlos entre lágrimas, le preguntaron por qué lloraba. Ella les dijo y luego se volvió para irse. Al mirar hacia arriba, vio a Jesús, pero todavía sus lágrimas desdibujaron su visión para que ella no supiera quién era él. Pero luego llamó a su nombre. En esto, María se derrumbó de alegría. Los relatos de los otros evangelios nos dicen que cayó al suelo y se puso a los pies de Jesús. Esta puede ser la razón por la que Jesús le dijo que no se aferrara a mí. Los otros evangelios nos dicen que María trajo algunos amigos con ella cuando regresó con Pedro y Juan. En el evangelio según Mateo, leemos, se levantaron y se apoderaron de sus pies y lo adoraron.
Entonces Jesús le dijo a María y a las otras mujeres que compartieran el gozo: vayan a mis hermanos y les digan: estoy ascendiendo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Wow. La confusión había desaparecido para María y los demás. Ahora ella entendió que Jesús ha resucitado y Él está vivo para siempre. La resurrección también nos libera de nuestra confusión. Todos nosotros nacimos en la confusión del pecado. Todos merecemos pasar nuestra eternidad sufriendo en la confusión del infierno. La resurrección significa que la obra que Jesucristo hizo por ti en la cruz es válida. Justo antes de que Jesús muriera en la cruz, dijo: consumado es. Todo es completo. La resurrección significa que esta es una declaración de triunfo. Tu salvación ha terminado en el Señor resucitado. Su promesa para ti es segura. Todo lo que Él prometió darte se hará realidad. Si Cristo no ha sido resucitado, entonces el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz en realidad no tiene sentido. Todavía estaríamos en nuestros pecados. Reinaría la confusión del pecado. Estaríamos esperando una eternidad de castigo. Pero las buenas noticias es que Cristo ha resucitado. Nuestra salvación es segura y somos hijos de Dios. Nuestra eternidad es con Cristo. Y cuando llegue el final de este mundo, Dios eliminará todo mal al infierno. Él creará un nuevo cielo y una nueva tierra. En ese momento, Él nos criará justo. Nos vestirá de inmortalidad. Todos sabremos el gozo de María compartió al caer al suelo y envolvió sus brazos alrededor de los pies de su Salvador resucitado. Entendemos. Este es el mensaje de la Pascua, que Cristo ha resucitado en verdad. Aleluya. 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 Ahora, con cristianos alrededor de todo el mundo confesamos nuestra fe en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. 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 Oremos por toda la Iglesia de Dios en Cristo Jesús y por todas las personas de acuerdo con sus necesidades. Estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. 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 Cristo ha resucitado. Amén. En